Alaska, conocido por su belleza natural y paisajes impresionantes, también es escenario de numerosos relatos de lo paranormal y lo terrorífico. En este remoto y frío estado, se han reportado casos inquietantes que desafían toda explicación lógica. Desde avistamientos de criaturas extrañas hasta fenómenos inexplicables, Alaska ha sido testigo de eventos que han dejado a sus habitantes atónitos y conmocionados. Nivel 1. La muerte de Jennifer. Jennifer Stone, una mujer de 32 años residente de Alaska, fue encontrada muerta en el río Susitna en 2018 luego de desaparecer durante varios días. La noticia conmocionó a la comunidad local, quienes se volcaron en la búsqueda de la mujer desde el momento en que se reportó su desaparición. Stone había salido a dar un paseo en kayak por el río Susitna y no regresó, lo que provocó preocupación entre sus allegados. Las autoridades iniciaron una intensa búsqueda y rescate en la que participaron bomberos, policía y voluntarios locales. Se utilizaron helicópteros, embarcaciones y equipos de buceo en las labores de búsqueda, pero los días pasaban y no se encontraba rastro de Jennifer. Finalmente, tras una semana de intensos esfuerzos, su cuerpo fue encontrado flotando en el río Susitna, a varios kilómetros de donde había sido vista por última vez. La autopsia reveló que Jennifer Stone había fallecido por ahogamiento, pero aún quedaban muchas incógnitas sobre las circunstancias de su muerte. La policía abrió una investigación para determinar si se trató de un accidente o si hubo algún factor externo que contribuyó a su fallecimiento. Los familiares y amigos de Stone expresaron su dolor y consternación por la trágica pérdida, recordando a la joven como una persona alegre, activa y amante de la naturaleza. La muerte de Jennifer Stone dejó un vacío en la comunidad de Alaska y recordó a todos la importancia de tomar precauciones al realizar actividades al aire libre. La tragedia también generó un debate sobre la seguridad en el río Susitna y la necesidad de estar preparados para cualquier eventualidad al emprender una excursión. A pesar del dolor y la conmoción, la comunidad se unió en torno al recuerdo de Jennifer y en la búsqueda de respuestas sobre las circunstancias de su fallecimiento. Trágico accidente de avión. En 2014, un pescador que se encontraba en el río Kenai, en Alaska, hizo un macabro hallazgo al descubrir una bolsa flotando en el agua que contenía restos humanos. El pescador alertó a las autoridades locales, quienes acudieron al lugar para investigar el caso. Los restos fueron posteriormente identificados como pertenecientes a una persona desaparecida en la zona. Las autoridades iniciaron una exhaustiva investigación para determinar las circunstancias en las que la persona fallecida había terminado en el río Kenai. Se recopiló evidencia y se realizaron pruebas forenses para obtener más información sobre el caso. Se entrevistaron a testigos y se revisaron cámaras de seguridad cercanas para intentar reconstruir los últimos momentos de la víctima. Tras varios meses de investigación, las autoridades lograron identificar al presunto responsable del crimen. Se trató de un individuo con antecedentes penales que había tenido conflictos en el pasado con la víctima. El sospechoso fue arrestado y enfrentó cargos por homicidio y desecho ilegal de cadáver. El caso fue altamente mediático en la región y generó conmoción entre la comunidad local. La resolución del mismo fue un alivio para los familiares de la víctima, quienes finalmente pudieron encontrar algo de justicia para su ser querido. El hallazgo de los restos humanos en la bolsa, flotando en el río Kenai, dejó una huella imborrable en la memoria de los habitantes de la zona. Christopher McCandless. Christopher McCandless era un joven estadounidense de 24 años, proveniente de una familia adinerada en Virginia. En 1990, decidió dejar atrás su vida cómoda y hacer un viaje de autodescubrimiento por todo el país en busca de una vida más simple y auténtica. Para ello, donó sus ahorros a organizaciones benéficas, abandonó su auto y quemó todo su dinero en efectivo, adoptando el nombre de Alexander Supertramp. En su travesía, McCandless llegó al Parque Nacional de Denali en Alaska, donde decidió vivir en la naturaleza salvaje, cazando y recolectando su comida, y viviendo en un autobús abandonado. Sin embargo, sus limitadas habilidades de supervivencia y la falta de preparación lo llevaron a una situación de inanición, ya que no pudo encontrar suficiente comida para sobrevivir en el duro ambiente de Alaska.
A pesar de sus intentos desesperados por alimentarse, Christopher McCandless fue encontrado muerto en el autobús en agosto de 1992, pesando apenas 30 kilogramos y con un diario donde documentaba sus experiencias y pensamientos durante su odisea. Su historia fue inmortalizada en el libro Into the Wild de Jon Krakauer, que se convirtió en un éxito de ventas y posteriormente en una película dirigida por Sean Penn. La muerte de McCandless conmocionó a la opinión pública y generó un debate sobre la búsqueda de la felicidad y la libertad personal a través de la vida en la naturaleza. Algunos lo ven como un héroe romántico que buscaba la verdadera libertad y pureza, mientras que otros lo critican por su imprudencia y falta de responsabilidad hacia su propia vida. En la actualidad, el autobús donde McCandless vivió y murió se ha convertido en un lugar de peregrinación para muchos aventureros y fans de su historia, que buscan experimentar por sí mismos la vida en la naturaleza salvaje y reflexionar sobre el legado dejado por este joven viajero. Accidente de avión de 1972. En 1972, un avión de carga Lockheed L-100 Hercules se estrelló en la montaña Jumbo en Alaska, en un accidente que resultó en la muerte de los 4 ocupantes a bordo. El avión, operado por Northern Air Cargo, transportaba carga general y correo en su trayecto desde Anchorage a Córdoba. A pesar de las condiciones climáticas desfavorables en la región montañosa y remota de Alaska, el vuelo despegó como estaba programado. El accidente ocurrió cuando el avión se encontraba en ruta hacia su destino y comenzó a experimentar problemas de navegación y comunicación. El piloto intentó realizar un aterrizaje de emergencia en medio de la tormenta de nieve, pero desafortunadamente no pudo evitar chocar contra la montaña. La aeronave se estrelló contra la ladera de la montaña Jumbo, provocando un impacto devastador que resultó en la muerte instantánea de los 4 ocupantes a bordo. Tras el accidente, se desplegó un operativo de búsqueda y rescate en la zona para localizar los restos del avión y recuperar los cuerpos de los fallecidos. Las condiciones climáticas extremas y la topografía escarpada de la montaña dificultaron las labores de rescate, pero finalmente se pudo recuperar tanto los restos del avión como los cuerpos de las víctimas. El accidente en la montaña Jumbo en Alaska fue un trágico evento que conmocionó a la comunidad aeronáutica y sirvió como recordatorio de los peligros inherentes de volar en condiciones meteorológicas adversas en regiones remotas. El informe final de la investigación sobre el accidente reveló que la causa probable del accidente fue un error en la navegación del piloto, que resultó en una pérdida de control de la aeronave y en el posterior impacto contra la montaña. El incidente generó cambios en los procedimientos de seguridad de la aerolínea y en las regulaciones de vuelo en zonas montañosas de Alaska, con el objetivo de prevenir futuros accidentes similares. La tragedia en la montaña Jumbo en 1972 dejó un legado de lecciones aprendidas y un mayor enfoque en la seguridad aérea en condiciones adversas. Trágico accidente de avión. En 2016, un trágico accidente de aviación ocurrió en el Denali National Park, en Alaska, cuando un avión de turismo se estrelló, matando a todos los ocupantes a bordo. La aeronave, que transportaba a 5 pasajeros y el piloto, se estrelló en una zona remota del parque, dificultando las labores de rescate y recuperación de los cuerpos. El accidente conmocionó a la comunidad local y a los amantes de la aviación, ya que el parque es conocido por sus paisajes impresionantes y su belleza natural. Las autoridades comenzaron de inmediato una investigación para determinar las causas del accidente. Se encontraron restos del avión dispersos en una amplia área, lo que sugirió que la aeronave había sufrido una desintegración en pleno vuelo. Los equipos de rescate trabajaron arduamente para recuperar los cuerpos de las víctimas y llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Se especuló sobre las posibles causas del accidente, incluyendo condiciones climáticas adversas, error humano, problemas mecánicos o fallas en la navegación. Sin embargo, las conclusiones finales de la investigación no fueron reveladas públicamente. El accidente recordó los peligros que pueden enfrentar los vuelos en áreas remotas y montañosas, donde las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente y poner en peligro la seguridad de los pasajeros y tripulantes. La tragedia dejó un profundo impacto en la comunidad local, que se unió para rendir homenaje a las víctimas y ofrecer apoyo a sus familias. El Denali National Park, conocido por sus paisajes prístinos y desafiantes, se convirtió en escenario de dolor y reflexión tras la pérdida de vidas en el accidente. Las autoridades incrementaron las medidas de seguridad en la zona para prevenir futuros accidentes y garantizar la seguridad de los visitantes y viajeros. Nivel 2.
El terremoto de magnitud de 9,2 grados. En marzo de 1964, un terremoto de magnitud 9,2 sacudió Alaska, siendo el terremoto más fuerte registrado en América del Norte y el segundo más fuerte a nivel mundial. Este terremoto provocó un maremoto que golpeó la costa de Alaska, destruyendo varias comunidades y causando la muerte de más de 100 personas. El tsunami se propagó por el Océano Pacífico, llegando a impactar a países como Canadá, Hawái, Japón y Chile. El tsunami resultante del terremoto de Alaska en 1964 causó daños catastróficos en varias ciudades de la costa oeste de Estados Unidos, como en Crescent City, California, donde la ola alcanzó una altura de más de 5 metros. En Oregón, el tsunami destruyó varios puentes y carreteras, así como causó daños significativos en la industria pesquera y el turismo costero. En Hawái, el impacto del tsunami fue devastador, especialmente en la isla de Oahu, donde varias comunidades costeras fueron arrasadas por las olas. Se reportaron más de 100 muertes y miles de personas quedaron sin hogar. A pesar de estar tan lejos de Alaska, el tsunami causado por el terremoto demostró la capacidad de las olas gigantes para viajar a través del océano y golpear regiones distantes. En Japón, el tsunami causado por el terremoto de Alaska en 1964 también provocó daños significativos en algunas regiones costeras, afectando la industria pesquera y las comunidades costeras. En Chile, el tsunami causó la muerte de varias personas y provocó daños en las ciudades costeras, demostrando una vez más la capacidad destructiva de estas olas gigantes. Este desastre natural sirvió como un recordatorio del poderío de la naturaleza y la importancia de estar preparados para enfrentar eventos como estos. Las montañas Chugach. En 2012, un grupo de excursión de 5 personas desapareció en las montañas Chugach, ubicadas en Alaska. Los excursionistas, experimentados en montañismo, habían planeado una expedición de varios días por una ruta poco transitada en la cordillera. Sin embargo, nunca regresaron de su aventura y las autoridades locales iniciaron una intensa búsqueda para dar con su paradero. A pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate y de la utilización de helicópteros y perros de búsqueda, no se encontraron rastros del grupo desaparecido. Las adversas condiciones climáticas, con bajas temperaturas y fuertes nevadas, dificultaron las labores de rescate y aumentaron la incertidumbre sobre el destino de los excursionistas. Familiares y amigos de los desaparecidos se mantuvieron a la espera de alguna noticia que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido. Con el paso de los días, la esperanza de encontrar con vida a los excursionistas comenzó a desvanecerse. Las autoridades continuaron con la búsqueda, explorando áreas más extensas y recorriendo diferentes rutas posibles que los excursionistas pudieron haber tomado. Sin embargo, la falta de pistas concretas y el terreno montañoso y peligroso dificultaron el proceso de rescate. A pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate y de la colaboración de voluntarios locales, el grupo de excursionistas nunca fue encontrado. El misterio de su desaparición en las montañas Chugach quedó sin resolver, dejando a familiares y amigos con un profundo dolor y sin respuestas sobre lo que sucedió. La tragedia sirvió como recordatorio de los peligros que enfrentan los excursionistas en entornos naturales y extremos como las montañas de Alaska. Tripulación pesquera desaparecida. El barco pesquero Arctic Rose desapareció en abril de 2007 mientras se encontraba en aguas del mar de Bering, en Alaska. La embarcación, con 15 tripulantes a bordo, se dedicaba a la pesca de camarones cuando perdió contacto con las autoridades marítimas y no se volvió a tener noticias de ella. Inmediatamente se inició un intenso operativo de búsqueda y rescate que lamentablemente no dio resultados positivos. Las autoridades de Alaska desplegaron helicópteros y embarcaciones para tratar de localizar al Arctic Rose y a su tripulación, pero las malas condiciones climáticas en la región dificultaron las labores de rescate. Las esperanzas de encontrar con vida a los pescadores se fueron desvaneciendo a medida que pasaban los días sin noticias del barco desaparecido. Tras varios días de búsqueda, se encontraron restos del Arctic Rose flotando en el mar de Bering, lo que confirmó el trágico destino de la embarcación y su tripulación. Se presume que la causa del naufragio fue una combinación de factores, como mal tiempo, errores en la navegación y posibles fallas en el barco. Esta tragedia conmocionó a la comunidad pesquera de Alaska y puso de manifiesto los riesgos que enfrentan los pescadores en aguas tan peligrosas como las del mar de Bering.
La desaparición del Arctic Rose y su tripulación dejó un profundo impacto en las familias de los pescadores desaparecidos, así como en la industria pesquera de Alaska. Este triste suceso sirvió para reforzar las medidas de seguridad y vigilancia en la navegación marítima de la región, con el objetivo de prevenir futuros accidentes y garantizar la seguridad de quienes se dedican a esta arriesgada actividad. A pesar de los esfuerzos de búsqueda y rescate, la pérdida del Arctic Rose sigue siendo un recordatorio de los peligros que enfrentan los pescadores en alta mar. Mineros desaparecidos. En 1973, un grupo de mineros desapareció misteriosamente en la remota región de la península de Kenai, en Alaska. Los mineros, que se habían adentrado en el bosque en busca de oro, nunca regresaron a su campamento base. Las autoridades locales iniciaron una búsqueda exhaustiva, pero no lograron encontrar rastro alguno de los desaparecidos. A medida que pasaban los días, la incertidumbre y el misterio en torno a la desaparición de los mineros crecía. Se especulaba con la posibilidad de que hubieran sido atacados por animales salvajes, o incluso de que hubieran sido víctimas de algún tipo de juego sucio por parte de otros buscadores de oro. Sin embargo, ninguna de estas teorías pudo ser confirmada. Con el paso de los años, el caso de los mineros desaparecidos en la península de Kenai se convirtió en una leyenda local. Se realizaron varias expediciones de búsqueda, pero nunca se logró encontrar ningún rastro de los desaparecidos. Sus familias nunca perdieron la esperanza de encontrarlos con vida, pero finalmente tuvieron que resignarse a la posibilidad de que nunca se sabría qué les había ocurrido. Hasta el día de hoy, el misterio de la desaparición de los mineros en la península de Kenai sigue sin resolverse. Algunas teorías sugieren que pudieron haber caído en una grieta o en una cueva, mientras que otras apuntan hacia la posibilidad de que hayan sido víctimas de algún tipo de actividad criminal. Sin embargo, la verdad sigue sin salir a la luz, y el caso continúa siendo un enigma sin resolver en la historia de la región de Alaska. Enfermedad desconocida. En 1963, un pequeño pueblo en el interior de Alaska se vio sacudido por un brote de una enfermedad misteriosa que dejó a la comunidad en estado de alerta y confusión. Los habitantes de la remota aldea se encontraron repentinamente luchando contra una enfermedad desconocida que se propagaba rápidamente, causando síntomas graves y desconcertantes en la población. Al principio, los médicos locales no pudieron identificar la enfermedad que estaba afectando a la comunidad, lo que generó aún más preocupación entre los habitantes del pueblo. Se tomaron medidas urgentes para contener la propagación del virus y se estableció un equipo de expertos médicos para investigar el origen y la naturaleza de la enfermedad. A medida que la enfermedad continuaba propagándose, la situación en el pueblo se volvía cada vez más desesperada. Las autoridades locales implementaron medidas de cuarentena y se instalaron hospitales de campaña para atender a los enfermos. Sin embargo, el misterioso virus seguía cobrando vidas y sembrando el pánico entre la población. Finalmente, después de semanas de intensa investigación y un arduo trabajo por parte de los equipos médicos, se logró identificar la enfermedad como una forma extremadamente virulenta de gripe. Con esta información, se implementaron medidas más efectivas para tratar a los pacientes y contener la propagación del virus, lo que finalmente logró frenar el brote en el pequeño pueblo de Alaska. El brote de la enfermedad en 1963 dejó una huella imborrable en la comunidad, que se vio obligada a enfrentarse a un peligro desconocido y a un enemigo invisible. Sin embargo, la crisis también mostró la importancia de la colaboración y la determinación para superar situaciones de emergencia, y dejó lecciones valiosas que ayudaron a fortalecer la preparación y respuesta ante futuras amenazas a la salud pública. Científicos desaparecidos. No encontraron ninguna evidencia de lo que pudo haber ocurrido con el equipo. La expedición estaba compuesta por expertos en diferentes áreas, como biólogos marinos, climatólogos y geólogos, y su objetivo era recopilar datos sobre el impacto del calentamiento global en la región ártica. Los científicos partieron en un barco especialmente equipado para navegar por aguas heladas, con la esperanza de obtener información crucial sobre los cambios en el ecosistema del Ártico. Sin embargo, después de varias semanas de no tener noticias de ellos, las autoridades activaron un operativo de búsqueda y rescate. Los esfuerzos de búsqueda incluyeron helicópteros, barcos y equipos especializados en operaciones en zonas polares. A pesar de la tecnología avanzada y los recursos dedicados a la búsqueda, no se encontraron rastros de la expedición.
Algunos teorizaron que podrían haber sido víctimas de un accidente en el hielo o haber sido atrapados por condiciones climáticas extremas. Otros argumentaron que podrían haber sido víctimas de algún fenómeno desconocido en la región ártica. Hasta el día de hoy, la desaparición de la expedición de científicos en el Ártico sigue siendo un misterio sin resolver. Sus familias y colegas siguen sin obtener respuestas sobre lo que pudo haber sucedido con ellos. La tragedia sirve como recordatorio de los peligros que enfrentan aquellos que se aventuran en las regiones polares en busca de respuestas sobre el cambio climático y la conservación de nuestro planeta. Nivel 3. Verano de 1986. Durante el verano de 1986, los residentes de la región de Matanuska-Susitna, en Alaska, comenzaron a reportar una serie de avistamientos de objetos voladores no identificados en el cielo. Estos avistamientos desconcertaron a la comunidad local y rápidamente se convirtieron en tema de conversación en toda la región. Algunos testigos describieron las luces como brillantes y cambiantes, mientras que otros afirmaron que los objetos parecían moverse a una velocidad increíble. A medida que los avistamientos continuaban y se multiplicaban, comenzó a surgir el pánico entre los residentes locales. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de la población, ya que nadie podía explicar de manera convincente lo que estaban presenciando en el cielo. Algunos incluso especularon que los objetos podrían ser de origen extraterrestre, lo que aumentó aún más la ansiedad general. Las autoridades locales y las fuerzas armadas fueron alertadas sobre los avistamientos de ovnis en la región de Matanuska-Susitna y se inició una investigación para determinar la naturaleza de estos fenómenos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por esclarecer lo que estaba sucediendo, las respuestas seguían siendo esquivas y se mantuvo un aura de misterio en torno a los avistamientos. Finalmente, después de varias semanas de especulaciones y temores, los avistamientos de ovnis en la región de Matanuska-Susitna parecieron disminuir y eventualmente cesaron por completo. Aunque nunca se llegó a una conclusión definitiva sobre la naturaleza de los objetos voladores, la comunidad local pudo finalmente encontrar algo de alivio al ver que los avistamientos habían terminado. A pesar de haber sido un episodio desconcertante y perturbador para los residentes de Matanuska-Susitna, los avistamientos de ovnis de 1986 siguen siendo recordados como uno de los eventos más enigmáticos en la historia de la región. A lo largo de los años, el misterio ha persistido y ha generado teorías y especulaciones sobre lo que realmente sucedió en aquel verano, dejando a la comunidad con más preguntas que respuestas sobre la presencia de seres extraterrestres en el cielo de Alaska. Culto, en Alaska. En 2015, en una zona remota de Alaska, un misterioso culto religioso fue descubierto por las autoridades locales. Los miembros de este culto practicaban sacrificios animales y rituales sangrientos, lo que generó consternación en la comunidad y en todo el país. Las autoridades comenzaron a investigar a fondo las actividades del culto, descubriendo que sus prácticas estaban relacionadas con antiguas creencias paganas y esotéricas. Se encontraron evidencias de que los miembros del culto realizaban sacrificios de animales como parte de sus ceremonias, lo que generó polémicas y críticas por parte de la sociedad. A medida que se revelaban más detalles sobre las actividades del culto, se desató un debate sobre la libertad religiosa y los límites de las prácticas religiosas en una sociedad moderna. Muchas personas expresaron su preocupación por la violencia y la crueldad de los rituales realizados por el culto, mientras que otros defendieron su derecho a practicar su fe en privacidad. Finalmente, las autoridades tomaron medidas para poner fin a las actividades del culto y detuvieron a varios de sus líderes, quienes enfrentaron cargos por crueldad animal y violación de la ley. El descubrimiento y desmantelamiento de este culto religioso dejó una profunda huella en la comunidad de Alaska y en todo el país, generando reflexiones sobre la manipulación religiosa y los peligros de las prácticas extremas. En última instancia, el caso del misterioso culto religioso en Alaska sirvió como recordatorio de la importancia de la vigilancia y la transparencia en el ámbito de la religión, así como de los peligros de la intolerancia y la influencia de creencias extremas en la sociedad. OVNIs en Alaska. El 2 de noviembre de 2000, los residentes de Nome, Alaska, fueron testigos de un extraño incidente en el cielo. Varias personas informaron haber visto misteriosas luces de colores brillantes, moviéndose de manera errática y haciendo patrones inusuales en el cielo nocturno.
Algunos describieron las luces como enormes bolas de fuego, mientras que otros las compararon con destellos de luz intermitentes. El incidente en Nome rápidamente atrajo la atención de los medios de comunicación y se convirtió en un tema de discusión en la comunidad. Los informes de avistamientos de ovnis y teorías conspirativas comenzaron a circular, alimentando la especulación sobre la naturaleza de las misteriosas luces en el cielo. Algunos residentes incluso afirmaron haber experimentado fenómenos extraños, como interferencias en sus dispositivos electrónicos y extrañas sensaciones de estar siendo observados. A medida que la noticia se difundía, científicos y expertos comenzaron a investigar el fenómeno en Nome. Se realizaron análisis de radar y se llevaron a cabo entrevistas con testigos oculares para tratar de dar una explicación a lo que habían presenciado. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no se pudo llegar a una conclusión definitiva sobre la naturaleza de las luces misteriosas en el cielo de Nome. El incidente en Nome alimentó teorías de conspiración y avivó la creencia en la existencia de vida extraterrestre entre algunos residentes de la zona. Aunque las autoridades locales trataron de calmar las preocupaciones de la población, muchos seguían intrigados por lo que habían presenciado aquella noche. El misterio de las luces en el cielo de Nome sigue sin resolverse, dejando a la comunidad con más preguntas que respuestas sobre lo que realmente sucedió en aquella noche de noviembre de 2000. Nivel 4. Robert Hansen, el asesino del juego. Robert Hansen fue un asesino en serie que aterrorizó a Anchorage, Alaska, durante la década de 1970 y 1980. Conocido como el asesino del juego de 7 párrafos, Hansen fue responsable de la muerte de al menos 17 mujeres, muchas de las cuales eran trabajadoras sexuales. Hansen seleccionaba a sus víctimas con astucia, llevándolas a lugares remotos en el bosque donde las violaba, torturaba y finalmente las asesinaba. La historia de Hansen comenzó a revelarse en 1983, cuando una joven mujer logró escapar de él y contarle a la policía sobre su horrible experiencia. Durante la investigación, otras víctimas comenzaron a salir a la luz, todas con historias similares de abuso y terror. Hansen fue arrestado y llevado a juicio en 1984, donde fue condenado por múltiples cargos de asesinato y violación. Durante su juicio, se reveló que Hansen era un cazador experto que utilizaba su conocimiento de la vida silvestre para cazar a sus víctimas como si fueran animales. También se descubrió que Hansen tenía un historial de violencia y abuso hacia las mujeres, lo que contribuyó a su comportamiento asesino. Hansen fue condenado a cadena perpetua por sus crímenes, pero murió en prisión en 2014 a la edad de 75 años. Su legado como uno de los asesinos en serie más notorios de Alaska sigue siendo un recordatorio de la brutalidad y el peligro que puede presentar la mente de un asesino en serie. Su caso también llevó a cambios en la legislación de Alaska con respecto al seguimiento y la protección de las trabajadoras sexuales para prevenir futuros crímenes como los cometidos por Hansen. Criaturas extrañas, en los bosques de Alaska. En 1978, en Alaska, una serie de avistamientos de criaturas extrañas en el bosque llamaron la atención de la comunidad. Testigos afirmaron haber visto humanoides peludos y de gran tamaño merodeando por la zona, lo que causó temor y especulaciones sobre la existencia de seres desconocidos en la región. A pesar de los numerosos testimonios, no se encontraron pruebas concretas que confirmaran la existencia de estas criaturas. Estos avistamientos en Alaska despertaron la curiosidad de investigadores y entusiastas del fenómeno paranormal, quienes se adentraron en el bosque en busca de evidencias que respaldaran los relatos de los testigos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y la dedicación de estos grupos, no se logró encontrar ninguna prueba fehaciente que demostrara la existencia de las misteriosas criaturas. La noticia de estos avistamientos se difundió rápidamente en la comunidad, generando debate y controversia sobre la veracidad de los testimonios. Algunas personas creían firmemente en la existencia de seres desconocidos en el bosque de Alaska, mientras que otros dudaban de la autenticidad de los relatos y los consideraban simples invenciones o malinterpretaciones. A medida que pasaba el tiempo, los avistamientos de las criaturas extrañas en Alaska se fueron espaciando y perdiendo relevancia en la opinión pública. A pesar de que algunos testigos continuaron afirmando haber visto a los humanoides peludos, la falta de pruebas concretas y la ausencia de nuevos avistamientos llevaron a que el interés en el tema disminuyera gradualmente.
En la actualidad, los avistamientos de criaturas extrañas en Alaska en 1978 siguen siendo objeto de especulación y debate en círculos especializados, donde algunos investigadores continúan interesados en desentrañar el misterio. Sin embargo, la ausencia de pruebas contundentes y la falta de nuevos avistamientos han hecho que este caso se convierta en uno más de los numerosos enigmas sin resolver que existen en el mundo. A pesar de ello, la historia de estos avistamientos sigue siendo recordada como un episodio intrigante en la historia de Alaska. Suicidio masivo de soldados. El suicidio masivo en la base Fort Wayne Ridge de Alaska fue un evento trágico que conmocionó a la comunidad militar y a todo el estado. Ocurrió en mayo de 2019, cuando un grupo de soldados que estaban destacados en la base decidieron quitarse la vida en un acto que dejó a todos desconcertados. 6 jóvenes soldados fueron encontrados sin vida en diferentes lugares de la base, todos ellos habían tomado la misma decisión de acabar con sus vidas ese día. Las autoridades militares se vieron abrumadas por la tragedia y se lanzaron a investigar las causas de este acto desesperado. Se encontraron evidencias de que los soldados habían estado lidiando con problemas emocionales y mentales, como estrés postraumático, depresión y ansiedad. También se mencionó que habían tenido dificultades para adaptarse a la vida en la base y lejos de sus seres queridos. Este evento puso de manifiesto la importancia de brindar apoyo y recursos adecuados a los miembros de las Fuerzas Armadas que se enfrentan a situaciones difíciles y traumáticas. Se implementaron medidas de prevención del suicidio y se intensificaron los programas de apoyo psicológico y emocional dentro de la base. El suicidio masivo en la base Fort Wayne Ridge de Alaska dejó una profunda huella en la comunidad militar y en la sociedad en general, recordándonos la importancia de cuidar la salud mental y emocional de aquellos que sirven a nuestro país. Esperemos que tragedias como esta nos hagan reflexionar y tomar medidas para prevenir futuros actos desesperados. Si te gustó el vídeo, dale me gusta, así me apoyarían a crecer en YouTube, suscríbete a mi canal y activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo.